Entonces, ¿qué es una esencia floral? Una esencia floral es básicamente la extracción del patrón de información disuelto o expandido, más bien, porque no es una disolución, sino que es una expansión en términos de frecuencia de la flor en el agua. Y esta esencia floral, la que es más conocida son las flores de Bach, que se desarrollan más o menos en los años 30 por el doctor Bach. Y esto se ha diversificado y ya hoy día hay terapeutas florales en todo el mundo, ¿no? El punto es que normalmente no hablamos qué es una flor. Entonces, empecemos por allí. Una flor es ese momento en que la planta está lista para ser fecundada. Es ese momento en que la mujer, por ejemplo, está en su periodo de ovulación. Es ese momento en que estamos listas para que venga de alguna manera la semilla, en nuestro caso, o para que venga el polinizador, en el caso de la planta, y se produzca la expansión. Entonces, es un momento de la planta muy perfecto, que podemos decir en términos alquímicos, es cuando está en su fase rubedo, que es cuando ya está maduro, ¿sí? Cuando ya está lista. Este proceso va a traer la expansión no solamente a través de las semillas, sino también a través del fruto. Y el punto es que una planta, para poder hacer flor, necesita hacer un proceso de adaptación al medio. Nosotros entendemos como la inteligencia como una suerte de capacidad de resolver problemas. Y eso equivale también a decir que es inteligente aquello que es resiliente. Y la resiliencia es esa palabra que viene de la metalurgia, que tiene que ver con nuestra capacidad de flexibilizarnos de tal manera que podamos desarrollar ciertas habilidades. Entonces, desde la psicología, desde el coaching, desde distintas miradas, vemos que la resiliencia es esta capacidad que tenemos de o adaptarnos a las circunstancias difíciles y poder salir fortalecidos de ellas, poder sacar un aprendizaje, incluso a partir de un hecho totalmente traumático. Entonces, la planta, para poder hacer flor, necesita haberse súper adaptado al medio en el que está. De hecho, normalmente cuando nosotros, por ejemplo, vamos a una tienda y nos compramos una flor, una planta, podemos llevarla, por ejemplo, a nuestra casa y la planta no se adapta al lugar donde nosotras creemos que es el mejor lugar para ella. A la planta no le gusta y de pronto se empieza a arrugar y se empieza a secar y no le gusta y uno tiene que tomarla y ponerla en otro lugar. Tiene que estudiar más o menos cuáles son las condiciones de agua, de sol. Tiene que volver en el fondo a observar esa planta y darse cuenta cuál es el medio al cual ella se va a sentir plena, cuál es el momento en que ella se va a sentir adaptada a ese sistema. Entonces, cuando nosotros bebemos esencias florales, lo que estamos tomando es la sabiduría que desarrolla la planta en su medio de adaptación. Entonces, por ejemplo, y este es un ejemplo que me encanta dar en el curso de terapia floral botánica porque es una de las formas más sencillas de entenderlo, hay una flor que se llama Water Violet, que es una de los 12 curadores del Dr. Bach, que son las 12 primeras flores. Y resulta que Water Violet ahora es una flor que está, de hecho, en peligro de extinción, porque los Water Violet, el agua de violeta, son unas flores largas, blancas, violetas, muy distinguidas, que crecen en los humedales.
que crecen en esos espacios que hoy día también están en peligro, ¿cierto? Por la desertificación del suelo, porque normalmente hacemos construcciones humanas en espacios que no son adecuados por el tema de la sequía, etc. Entonces, lo que le pasa a Water Violet es que ella tiene la capacidad, como crece en un espacio totalmente húmedo, totalmente donde hay agua, ella tiene la capacidad de tomar agua cada vez que lo necesita y se extiende hacia arriba y no hay ninguna otra flor a su alrededor que tenga estas características. Entonces, Water Violet es muy independiente, no necesita que nadie la riegue, no se compara con el resto de las flores porque las otras flores necesitan que las rieguen, necesitan que llueva, necesitan algo, necesitan que pase un río cerca, necesitan algo. En cambio, Water Violet, como crece en los espacios pantanales, en este caso en Inglaterra, que es donde se preparan las esencias florales de Bach, Water Violet trabaja características en nosotros similares, como por ejemplo la independencia, la capacidad de tomar de nuestros propios medios, de nuestros propios recursos y poder aprender a regarnos a nosotras mismas. Y también por polaridad negativa se dice, pero en realidad no es negativa, sino que es una polaridad que tiene, trabaja el exceso de independencia. Entonces, cuando nosotros tomamos Water Violet, podemos trabajar dos cosas. Podemos trabajar la excesiva dependencia, independencia, cuando ya tenemos una tendencia a aislarnos del mundo y a sentir como que no necesitamos nada de nadie, que es algo que nos puede pasar mucho después de un año de pandemia, porque justamente hemos estado aprendiendo a habitarnos solos, a estar en espacios totalmente aislados, a salir siempre, si es que salimos, porque hay mucha gente que no sale, ¿no? Siempre con mascarilla, con mucho cuidado, aprender a no relacionarnos. Entonces, también hoy en día hay un tema a nivel mental, a nivel emocional de aislamientos, que no tiene que ver con el virus, sino que tiene que ver con aquello que ha acontecido como fenómeno social, en donde nos hemos sobreadaptado a una circunstancia difícil y nos hemos aislado mucho. Entonces la dificultad ahora es cómo, cuando esto pase, cómo volvemos a relacionarlos los unos con los otros de una manera armónica, ¿no? Y cómo nos volvemos a fundir de alguna manera y cómo no temer de un abrazo, de un toque, cómo volver a reunirnos, ¿no? Entonces, justamente Water Violet trabaja el exceso de aislamiento, pero por polaridad también trabaja aquellas personas que son siempre, aquellas personas que siempre necesitan estar apegadas, pegadas. Entonces justamente ese patrón de información que desarrolla esa planta, cuando nosotros la bebemos, aprendemos ambas polaridades. Y como es una polaridad inteligente, porque es un patrón de información que está contenido en la naturaleza, la flor se integra a nuestro propio sistema, que también es inteligente, que no es simplemente una máquina que se echa a perder o que se mejora, sino que tiene una sobreadaptación constante. Nuestros cuerpos siempre se están adaptando a todas las circunstancias que nosotros vivamos. Entonces, al poner el patrón de información, que es en este caso el agua de violeta, el Water Violet, nosotros aprendemos a volver a relacionarnos, y cuando necesitamos demasiado una relación con un otro, cuando somos muy chicory, para las que saben de flores, también nos viene excelente tomar Water Violet. Porque de hecho yo durante muchos años de clínica me di cuenta que a las chicory no se les pasaba a los chicory. ¿Y qué quiere decir eso? A esas mujeres que son muy posesivas, que necesitan estar controlándolo todo, peor ahora con pandemia,
que están ahí constantemente sobre sus hijos, sobre sus parejas, que necesitan generar vínculos posesivos, que están pendientes de todo el mundo menos de sí misma. A esas mujeres chicory no se les pasa lo chicory, ¿sí? Aunque tomen la flor durante 10 años, 20 años, es como que se va autorregulando, aprenden a sobrellevarse a sí misma, pero no se les pasa, ¿sí? Y no es que se necesite que se les pase, pero se supone que la flor chicory justamente lo que genera es el desapego. Pero como las flores trabajan por polaridad, las mujeres que son muy desapegadas les enseña a apegarse el chicory. Entonces por eso es que de hecho el chicory es una flor que trabaja todas las mujeres, porque nosotras tenemos la capacidad de aferrarnos a un bebé, por ejemplo, durante 9 meses y guardarlo allá adentro y nutrirlo y cuidarlo, y después de parirlo y cuidarlo y nutrirlo, y somos en eso súper femeninas, súper maternales. Entonces a las mujeres que no son femeninas, que no son maternales, les sirve tomar chicory, y las mujeres que son excesivamente maternales y que maternan a todo el mundo, les sirve tomar chicory. Pero por polaridad también les sirve muchísimo tomar water violet, para aprender a que no necesitan a nadie para poder existir, porque un chicory es como que se siente que si no está el otro no tiene razón de existir. Y eso, por supuesto, es fruto de un contexto social de patriarcado durante 5000 años. O sea, nosotras las mujeres nos hicimos cargo de la familia, del cuidado de los niños durante miles y miles de años. Entonces, nuestra psique ya funciona de esa manera, funciona pendiente de hacer esto, somos capaces de hacer 10 cosas a la vez, y al mismo tiempo muy fácilmente nos desconectamos de nuestra propia individualidad. Entonces nosotras, por este contexto social, en el fondo por este desarrollo evolutivo de la especie, necesitamos volver a aprender a que somos seres independientes, incluso una vez que tengamos hijos, que hacernos cargo. Y eso no significa el abandono, porque eso sería la polaridad negativa de chicory, ¿no? Como el excesivo abandono. Pero sí necesitamos no olvidarnos de nosotras mismas, porque cuando sí nos olvidamos de nosotras mismas, lo que se genera es un chicory amargo, que es justamente la planta, el chicory, la achicoria, que seguro que ustedes la han tomado, es una planta excesivamente amarga. Y eso es lo que le pasa a las mujeres cuando se dejan demasiado de lado y entonces están pendientes del marido, de los hijos, del perro, del gato, del trabajo, de limpiar, de hacer, y entonces se olvidan de autonutrirse, se olvidan de que tenían un proyecto personal que no tiene que ver con los otros, y entonces se amargan, y esa amargura sabe amarga. Y eso tiene que ver con la lechuga achicoria, que es la que nos ofrenda esta flor, que de hecho se las puedo poner ahí, que es esa, ¿no? Que es la flor justamente de la lechuga achicoria, y que después de un tiempo se pone muy amarga. Entonces esta flor, que de hecho seguro que ustedes la han visto en todas partes del mundo, es una planta súper común que crece por todas partes, es el chicory. Y también es una de las flores principales que prepara Bach en primera instancia, es parte de los 12 curadores. Entonces eso significa que hay una personalidad chicory. Y así como esta es una característica femenina que tenemos todas, independientemente de nuestro género, o sea, más allá de si nos consideramos mujeres, disidencias, incluso trans, tiene que ver con un aspecto de nuestra psique femenina, incluso presente en los hombres, incluso en las diversidades, incluso presente en todes, porque básicamente es esa capacidad que tenemos los seres humanos de maternar a otros.
Y no solo maternar a las personas, sino también maternar a los niños que no son nuestros, maternar a nuestros animalitos, a nuestros seres queridos, maternar a las plantas que crecen a nuestro alrededor. Todos tenemos esa cualidad de maternaje y eso corresponde a esta flor. Entonces, cuando ese maternaje es exagerado hacia un otro y no lo limitamos al nutrirnos a nosotras mismas, efectivamente podemos amargarnos y además tener distintas patologías que hoy día son súper comunes, como por ejemplo la diabetes y la hipertensión, que también estarían hablando de una personalidad chicory que no logra soltar el control. Menos ahora con la pandemia, que en el fondo es como si antes había que tener las cosas controladas, ahora es como que hay que tenerlas doblemente controladas, ¿no? Pero también existe esta flor que le ayuda muchísimo a nuestros animales domésticos. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el gato y el perro, obviamente un gato sería mucho más water violet, mucho más aislado, mucho más que tiene el plato lleno de agua y de comida y entonces cuando él quiere va a ir a comer. En cambio, un perro sería mucho más chicory, porque estaría mucho más pendiente que le den su comida, necesita estar pegado a uno va para allá y el perro va para allá, uno va para el otro lado y el perro va para el otro lado. En cambio, el gato es mucho más independiente y ahí podemos ver estas dos flores, ¿no?, que les estaba hablando. El gato es water violet y el perro es chicory. Pero además hay ciertas razas que son mucho más dependientes, como por ejemplo los poodle. Los perros poodle, los perros muy chiquitos, como normalmente se sienten mucho más indefensos que los perros grandes, tienen una tendencia a ser excesivamente chicory, o sea, a ser muy apegados, posesivos, a tener que estar con su dueña, ¿no?, estar con su tutora. Entonces, a ese tipo de razas, pero también a esos perros, independientemente de su raza, porque también puede ser un labrador súper apegado, de distintas razas también puede ser full apegado, ¿no? Lo que pasa es que en un poodle o en los perritos más chiquitos como que vemos más clara esa dependencia que ellos tienen de estar, ¿no?, de estar todo el tiempo con su dueño. Entonces, el chicory es una flor que nos viene bien básicamente a todos, todo el tiempo, a los perritos, a los gatitos, incluso a los gatitos también para que no se vayan, ¿sí? Muchas veces tenemos dificultad, nosotros no estamos dispuestos a soltarlos, entonces también el chicory, por polaridad, como el gato es mucho más water violet, el chicory le vendría excelente a un gato para poder aferrarse a su hogar, ¿sí? Porque recuerden que las flores trabajan estas polaridades de forma inteligente. Entonces, si eres muy apegada, te va a servir. Si eres demasiado desapegada, te va a servir la misma flor, porque esa flor, como patrón de información, va entrando en tu organismo, que también es inteligente, y le enseña a adaptarse. Y esa es la gran diferencia con la homeopatía o la diferencia, por ejemplo, con un fármaco, ¿sí? Muchas veces pensamos que la flor es para esto, o es para esto, o es para esto, porque tenemos como un paradigma muy alópata de pensamiento. En cambio, la flor es un patrón que está vivo, es un patrón alquímico que genera una adaptación al medio de la persona. Y es muy maravilloso porque la flor va a hacer exactamente aquello que tiene que hacer. Y eso nos dota de un insight, de un aprendizaje. Nos enseña muchas veces incluso a través de la catarsis, ¿sí? Nos enseña a romper esa dependencia emocional, como pone ahí la colega, justamente mostrándonos cómo somos dependientes emocionales. O sea, no es simplemente que lo corta y uno ni siquiera se da cuenta, ¿sí? No es simplemente como un fármaco que uno
se toma y entonces siente como una limitación en la emoción, ¿sí? No es que bloquee un neurotransmisor, sino que todo lo contrario, genera que tu propio sistema se adapte como se adaptó la planta a su propio sistema. Por eso que es interesante que puedan tomar las flores que crecen a su alrededor. Por eso es que les ofrendé a 1500 personas que tomaron el taller de elixires de gemas y flores para que todos pudieran aprender a hacer sus propias medicinas, porque cada lugar donde estamos tiene sus propias flores. Entonces no es lo mismo comprarse una flor de Australia de súper lejos, para mí en este momento, que preparar la flor que crece en el jardín. Entonces, para seguir hablando del chicory, que es la que les tengo ahí, habría muchas formas de tomarlas, ¿no? En general las flores, cuando uno va al terapeuta floral, normalmente te dan 4 gotas 4 veces al día. Y el problema de eso, o bueno, no es un problema, pero el efecto que generan es que equilibran el patrón emocional que tú estás tomando. Entonces, por ejemplo, si tú eres chicory como personalidad y tomas 4 gotas 4 veces al día de chicory, lo que va a pasar es que se va a equilibrar tu dependencia emocional. O sea, vas a necesitar un poquito menos controlar al otro, estar pendiente de todo lo que le pasa, estar consciente de qué está haciendo, qué no está haciendo, porque acuérdense que el chicory es muy controlador. Y eso está bien porque te lo va a ir enseñando esta flor, 4 gotas 4 veces al día. El punto es que para poder trabajar con un patrón de información 4 gotas 4 veces al día y el efecto de esa flor sea absolutamente irreversible, tú tienes que tomar esa misma flor durante mucho tiempo, mínimo 6 meses, mínimo algunos años, ¿sí? Entonces mucha gente va al terapeuta floral, se toma el frasquito, se siente bien y deja de ir porque no entiende, no sabe, o quizás el terapeuta floral no le enseña. Y yo creo que es importante que las personas podamos entender qué estamos tomando, nos podamos vincular y no simplemente nos den el frasquito, lo llevamos a la casa y no nos vinculamos con aquello que estamos tomando. Para mí, en lo personal, es súper importante que la persona entienda qué le está haciendo, que se vincule con el proceso y que sepa que al saber qué es lo que está tomando, puede ir relacionando sus sentires, sus pensares, aquello que le va pasando con lo que está tomando. En el caso de las mascotas, de los perros, de los gatos, de los niños, que ellos no saben lo que están tomando, simplemente se ve en su comportamiento, se ve el efecto rápidamente. Más allá de que la persona sepa o no, para que el efecto sea absolutamente irreversible y haya un aprendizaje interno, la persona lo tiene que tomar durante un buen tiempo. Porque en el fondo, imagínense que si ustedes llevan desarrollando toda una vida de chicory, toda una vida de estar aferrado al otro, sentir que no puedo estar sola, estoy pendiente de todos los demás y de mí no. Es como que uno ya tiene todos los neurotransmisores para allá, todas las hormonas para acá, su cuerpo, su organismo ya está acostumbrado, ya está habituado, ya está adaptado a esa forma de ser. Entonces, para que se genere un cambio ontológico y de comportamiento, o sea, del ser y del hacer a largo plazo, la persona tiene que beber, o el perro, o el gato, o el niño, la niña, tiene que beber esa esencia floral durante un largo tiempo, ¿sí? Para que realmente su organismo lo pueda aprender y no haya una reversibilidad, ¿sí? Porque si no, va a haber un tiempo que se va a sentir bien, después lo va a dejar de tomar y después va a necesitarlo otra vez.
Y eso no es porque la flor dejó de hacer efecto, sino porque necesita un tiempo para instalar su patrón de información y que el cuerpo lo vaya asimilando. Porque es una medicina sutil, pero a la vez muy profunda, que la diferencia está en cómo cada cuánto la estás tomando y si la mezclas también con otras flores. Entonces, por ejemplo, para los perros, para los gatos, la idea es que se pueda instalar esa flor en el agua de beber, ¿sí? Entonces cada día poder volver a ponerle la flor. El punto es que es súper necesario entender que la mascota, el animal doméstico, es un animal que vive dentro de una casa y esa casa corresponde a un sistema familiar. Entonces muchas veces ese perro, ese gato, así como el niño o la niña, están expresando a nivel psicosomático aquello que acontece en el sistema familiar. Entonces, si el niño, por ejemplo, tiene moco durante 2 meses, está hablando de que hay una tristeza en ese sistema familiar que no se trasciende, ¿sí? Porque el moco, en el fondo, como a nivel psicosomático, tiene que ver con mucho llanto guardadito. Entonces, si la mamá, por ejemplo, no se permite llorar, un duelo, una depresión, un proceso que está aconteciendo, ese niño lo va a manifestar a través de el resfrío, a través del moco. Y lo mismo un perro, un perro más que un gato, ¿no? Porque el gato es mucho más independiente, a pesar de que sí nos está transmutando la energía, porque cada vez que lo acariciamos, él nos va limpiando el campo electromagnético, pero por algo las brujas tienen gatos, porque tienen esa capacidad de ir transformando la energía, a veces más que los perros. Los perros, si ustedes se fijan, tienden como a tener más patología, a la larga muchas veces van desarrollando cáncer, distintas patologías que están hablando de que hay una enfermedad que no está siendo visible en el resto del sistema. Entonces ellos son como catalizadores, canalizadores de aquello que acontece. Entonces lo ideal es que no solamente el perrito, el gatito, los niños, las niñas beban la flor, sino que todo el sistema familiar beba la flor. ¿Y cómo se hace? Yo, por ejemplo, estamos nosotros siempre tomando flores en mi casa, siempre, así. Yo tomo flores hace más o menos 20 años de forma permanente. Me considero, podríamos decir, una dependiente de las flores, si quieren categorizarme, pero la verdad es que lo hago porque el agua es realmente un espacio a nivel energético que siempre guarda patrones de información. Y eso está comprobado por el doctor Masaru Emoto, que te demuestra que, por ejemplo, si tú le dices amor al agua, esa agua queda cargadita con una geometría a nivel molecular perfecta. En cambio, si tú le dices odio a esa misma agua, esa agua queda con una molécula deforme. Entonces, todas las aguas que nosotros bebemos, todas las aguas con las cuales nos bañamos, todas las aguas que limpian nuestras casas, las aguas que pasan por nuestras cañerías, todas las aguas tienen ya patrones de información. Sí o sí, tú creas en ello o no creas en ello, siempre te van a traer una información. Entonces, si estamos en un gran edificio con mucha gente, toda esa agua que tú te estás duchando, que tú estás bebiendo de la canilla, por ejemplo, si es que vives en un país que se puede tomar agua de la canilla, esa agua ya trae un patrón de información. Entonces, yo en lo personal, que me dedico a esto hace 20 años, yo tomo flores en todas las aguas. Y lo que hago es que ahora que vivimos en México, por ejemplo, nosotros tenemos que comprar el agua de beber y compramos un garrafón, le llaman, de 20 litros. Entonces, cuando yo abro el garrafón, le pongo unas gotas. Y entonces todas las aguas que estamos tomando siempre tienen flores, ¿sí?
Las aguas que tomo yo, las aguas que toma mi compañero, las aguas que toma mi hijo, todas las aguas con las cuales cocinamos son del mismo garrafón y siempre estamos tomando ese patrón de información. Por supuesto, yo lo voy cambiando. Tengo flores que tomo de forma más permanente, que tienen que ver con mi flor de personalidad y con mi propia coraza. ¡Wow! Vamos a conversar eso. Entonces uno puede en el fondo generar como un sistema de sanación en base al sistema familiar que uno tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay flores que son las básicas, que son para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a ponerles acá, a ver, elegir otro recurso. Esta flor, por ejemplo, que es Walnut, es una flor de Bach que nos ayuda a todos a adaptarnos a los cambios. A los perros, a los gatos, a los niños, a todo el mundo genera una capa de protección y una capacidad de irnos adaptando a las circunstancias difíciles. Entonces, esta esencia floral es maravillosa para ello, ¿sí? Para adaptarnos a los cambios. Entonces, es una flor que nosotros podemos ir tomando de forma permanente. Cada vez que queramos podemos ir tomando walnut, podemos tomarla toda la vida y es como tú, como te digo, la puedes poner en el garrafón, la puedes poner en el tanque de agua. Si es que tú, por ejemplo, pides agua que te la traen en camiones, tú te subes a donde está ese tanque y pones un chorro, porque el punto es que no importa cuántas gotas así tú bebas, no importa de la botellita, no importa cuántas flores tú le pongas a tu agua que tú bebes, porque lo importante es un patrón de información que tú estás ingiriendo, ¿sí? Entonces, no te preocupes de gastar millonadas en flores, incluso de las flores que tú misma preparas, te van a durar toda la vida. Porque basta con un chorrito que le pongas al garrafón, por ejemplo, de 20 litros y eso se va diversificando. Yo acá, por ejemplo, me estoy tomando un mate y estoy tomando la flor que estoy tomando en ese garrafón, ¿sí? Y no necesito a cada rato estarle poniendo con la botellita. Y esta flor, que es walnut, es maravillosa porque nos va adaptando a los cambios, nos genera este campo de protección. Entonces no tenemos tanto miedo a contagiarnos, por ejemplo, podemos irnos adaptando a las circunstancias difíciles de estar encerrado o de tener que salir, porque obviamente después de estar tanto encerrado va a costar también el proceso de empezar a salir, de volver a sentirte fuerte para poder salir, ¿no? No sentir que ya hemos sido condicionados durante un año a que el salir es peligroso y eso ya está metido en el consciente, ni siquiera está metido en el inconsciente, ya lo tenemos súper recontra internalizado. Es como afuera hay un peligro, ¿no? Y todo el tiempo te lo dicen letreros, te lo dicen medios de comunicación, tus familiares, todo el tiempo te están diciendo afuera hay peligro. Entonces es necesario no solamente cuidarse con la mascarilla o el alcohol gel, que son dos acciones físicas, sino que también es necesario generar una protección en el campo energético, porque el campo energético es el que primero se altera y para que haya una enfermedad física tiene que haber una descompensación en el cuerpo energético, emocional, mental y por último en el físico, siempre. ¿Sí? No solamente cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas o hablamos de que la mente enferma el cuerpo, siempre, porque nosotros somos animales, somos seres vivos, somos seres humanos que tienen capas del aura, distintos chakras, distintos cuerpos que se interrelacionan entre sí. Somos un sistema completo. Entonces siempre para que haya una enfermedad física te tiene que haber afectado tu campo energético, emocional, mental, ¿sí? No es que nuestro cuerpo físico esté de pronto desnudo absolutamente y que no dependa de nada, sino que siempre hay una alteración a nivel energético. Por eso que tenemos que trabajar con nuestra energía. Cada uno es responsable
en ese sentido, no solo de bañarse a nivel físico, de vestirse, de arreglarse, sino también de estar constantemente haciendo pequeñas acciones diarias, como bailar, hacer yoga, pero también generarte un campo de protección, meditar. La meditación no es solamente para la mente, la meditación es para aprender a relacionarnos con nuestro campo energético, ¿sí? Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo como personas, muchas veces lo que pasa es que nuestras mascotas, nuestro perrito, nuestro gatito, nuestros hijes, como nos aman tanto, lo que hacen es que absorben esta energía densa que sienten, perciben en nuestro campo electromagnético y muchas veces se va a materializar en nuestro perro, en nuestro gato, en nuestros hijes como una enfermedad, ¿sí? Entonces, no es para asustarlo, es simplemente todos tenemos un campo energético que es necesario estarse haciendo cargo constantemente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, tomando flores, que es algo súper sencillo, que no necesitamos prácticamente nada más que tenerla, ¿sí? Sí, claro, le puedes dar a los conejos, a las gatitas, por supuesto. Yo entiendo por unas amigas que tenían conejos, que los conejos no pueden tomar ni una gota de alcohol, entiendo. Y normalmente las flores tienen una base de brandy. Entonces lo que habría que hacer en ese caso es que, por ejemplo, si tú, no sé, Elita, en qué país vives tú, pero por ejemplo, si tú tienes un garrafón de agua de 20 litros, tú pondrías unas 5 gotas de la flor y en ese garrafón de agua ya se disuelve el brandy, ¿sí? Y entonces ahí agarrarías tantita agua para el conejito. O sea, obviamente pueden tomar flores, el punto es que no pueden tomar brandy. Por eso es que no le damos de forma directa desde la botellita al conejo, ¿sí? Sobre todo los conejos entiendo que no pueden tomar alcohol. Por eso. Me estaba preguntando Dora Julia, mi perrito Ramón está con un proceso de mucosidad de 2 meses, ¿qué flor le hago tomar? Ya, así como yo les contaba, claro, normalmente ellos están manifestando algo del sistema familiar. Entonces, no es que Ramón el perrito tenga que tomar la flor, es que nos tenemos que hacer cargo del sistema, nos tenemos que ir a ver qué es lo que está pasando. El catarro, la mucosidad está hablando de que hay algo que hay que llorar. Entonces, de partida tenemos que contextualizar. Si esto está pasando en Ramón hace 2 meses, ¿qué estaba pasando en el sistema familiar hace 2 meses y 10 días aproximadamente? ¿Qué pasó hace 2 meses y 1 semana? ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Por ejemplo, se murió alguien, ¿no? Entonces uno tiene que pensar qué le estaba pasando al sistema familiar, no ahora, sino qué le estaba pasando cuando el síntoma emerge y unos días antes, porque como les digo, lo que primero se afecta es el campo energético. Para que haya un síntoma físico, siempre tiene que haber una alteración en el cuerpo energético, mental, emocional y por último en el físico, ¿sí? Entonces hay que contextualizar, siempre hay que intentar encontrar el origen para poder sanar de raíz. No es solamente que el perro o el gato o el niñito si tiene que tomar la flor. Las flores ayudan porque le van a ayudar a adaptarse. Pero para poder saber qué flor es la que tiene que tomar, tenemos que contextualizar y ver qué está manifestando en este caso el perrito Ramón, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas cuál es la flor para la tristeza, si es que estuviera triste, básicamente sería Wild Rose, que es para la alegría. Pero si es un duelo, como por eso te lo explico más, sería Estrella de Belén, que es diferente, ¿sí? Entonces, si fuera Estrella de Belén, que es la flor del duelo, le serviría tomar a Ramón, por supuesto. Y también
Cuando ustedes no sepan qué dar, hay una fórmula que se llama Rescue Remedy, que no hay que abusar tampoco, hay que darlo durante un tiempo, pero les sirve para todo. Y además sirve para el resfrío, de hecho sirve para el COVID, porque tiene Crab Apple, que te sirve para limpiar, tiene Estrella de Belén, que te sirve para el trauma, tiene varias flores que te están ayudando a sacar el síntoma físico, ¿sí? A ver si hay otra pregunta por acá. Uno de ellos está muy agresivo. Ya, entonces la agresividad se trabaja con una flor que se llama Holly, que es la de la rabia, la de la ira. Se escribe H-O-L-L y con cola, ¿sí? Ese Holly es la flor que va a trabajar el amor universal, que le va a ayudar a no estar agresivo. Pero por lo mismo, acuérdense que esto es un sistema familiar. Entonces tenemos que pensar, esa rabia, ¿quién la está sintiendo? ¿La está sintiendo el conejo? Esa rabia, ¿desde cuándo emerge? ¿Sí? Todos los síntomas físicos que tengan que ver con rojo, por ejemplo, con alergia, con inflamación, con agresión, todo eso tiene que ver con rabia, ¿sí? Si hay una alergia, por ejemplo, si hay un enrojecimiento en la piel, si se le está cayendo el pelo, todo eso tiene que ver con rabia. Entonces hay que pensar qué le pasa al sistema familiar en relación a la rabia. La rabia es un recurso para poner límite. Todos los animales, todos los seres humanos sentimos rabia de forma natural cuando nos están poniendo el pie encima, cuando nos están presionando, porque la rabia es una emoción natural para poner límite. Entonces hay que pensar qué está pasando en ese contexto que no se está manifestando, que no se está movilizando, que no se está adaptando, cuál es el medio que no se está adaptando, y que hay alguien en ese contexto familiar que siente rabia, le gustaría poner límite, pero siente que no puede poner límite. Entonces el conejo está rabioso porque hay un sistema en donde está trancada la rabia, ¿me entienden? Y eso es súper importante, no solamente darle Holly al conejo, sino, por ejemplo, que todos los individuos de la casa tomen Holly. Entonces lo vamos a poner en el garrafón de agua. Si tú tomas agua de la llave, por ejemplo, si estás en Chile, quizás tomas agua de la llave, yo no sé, o quizás tomas agua mineral, la que viene en 5 litros, no sé, pero el punto es que ahí mismo, adentro de esa agua, tú puedes poner las gotitas, ¿sí? ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho como con el origen, ¿no? Y a 2 de mis catitas están con unas costras en su ojito y pico, le limpio con manzanilla. ¿Será que le servirá algo de flores? Claro, ahí también. Ese picor tiene que ver con rabia. Entonces hay que preguntarse, ¿a quién tiene rabia acá? ¿Quién podría tener rabia por algo que está pasando? Quizás llegó alguien que altera el sistema familiar y hay que hacer una sobreadaptación. Quizás necesitan generar algún cambio, ¿sí? Entonces poder ver ese contexto y entender qué es lo que está manifestando ese animalito, además de darle la flor, que como te digo puede ser Holly. Le pongo gotitas a los ríos, lagos, al baño, antes de tirar la cadena. Sí, claro, le puedes poner a todo, le puedes poner a los mares, a los ríos, a los lagos, a todo le puedes poner. ¿Cómo saber eso? Hay que pensar cuándo aconteció el síntoma y qué estaba pasando unos días antes. Entonces, si el conejo se puso agresivo, si las catitas están manifestando rabia, ambos están manifestando rabia, los dos animales están manifestando rabia. Entonces, si esto empezó a pasar, ¿cuándo empezó a pasar? ¿Qué es lo que pasó en ese sistema familiar unos días antes? Porque en el fondo no es que sea la culpa de alguien, sino que tiene que ver con que los animales, en este caso domésticos que viven dentro de la casa o en el terreno, están manifestando algo que está pasando en el sistema,
¿sí? Entonces ese sistema necesita sobreadaptarse, necesita entender qué es lo que está pasando allí. Tengo 2 gatitas nuevas hace como una semana y pasan escondidas detrás de la cocina. Claro, ellas tienen susto, ¿no? Y ahí la flor para el susto sería... Ay, porque acá está. Sería Mimulus, ¿no? Mimulus es la flor para el miedo. Entonces, si están detrás de la cocina, las pobres gatitas, obviamente tienen susto. Hay que darles Mimulus. Todos pueden tomar Mimulus. Todos pueden tomar Walnut, que sería el anterior, que sería para la adaptación a los cambios. Tú dices, ¿qué le damos a Ramón? Ya te lo dije, te comenté que hay que ver el contexto familiar, qué es lo que está pasando antes. Si es un duelo, sería Estrella de Belén. Si es simplemente catarro, mucosidad, puede ser Rescue Remedy. Depende qué es lo que... En el fondo siempre vamos a tratar de ir al origen. La única manera de sanar es ir al origen, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, como cada uno es un mundo. Los animales, nosotros, todos somos un mundo. Entonces hay que ver el contexto, hay que ver el sistema familiar. Mi perrito que se acerca a un perro le gruñe. Claro, porque en el fondo, como les decía, la rabia es un recurso para poner límites. Quizás se siente... Sí, Holly para ambos, y no solamente Lita para ambos, sino para todo el sistema familiar, ¿sí? Todos, o sea, todos tomando Holly. Lo normal es que emerjan las rabias que están escondidas los primeros días, en todos. O sea, si tú, Lita, tomas la flor, la toman tus hijas, lo toma toda la gente que va a tomar la flor. No es que le venga de una el amor incondicional y el amor universal y todo sea paz y amor. Las flores también son catárticas. Eso significa que si hay una rabia que los animales están emergiendo, lo natural es que los seres humanos, que son los que están en el fondo detrás de esa emoción del animal, sientan la emoción. Entonces es posible que a partir de ese proceso reconozcan la rabia, ¿sí? Sepan por qué viene la rabia. Separación de los padres, claro. Claro, sería un duelo, ¿viste? Entonces sería Estrella de Belén en este caso. Y para las roas de perro en perro, para las roas, hay un perro al frente de mi casa que tose. Ah, para la tos. La tos también es rabia. ¿Cuántas flores? En general, lo máximo que yo doy en humanos, en perros, en niños, en todos son 7. Pero es mucho mejor que sea 1, 2, 3, muy poquita. Porque recordemos que las flores son patrones de información. Entonces, si nosotros le decimos así como ama, suelta la rabia, sería una flor. En cambio, si le decimos ama, suelta la rabia, siéntate libre, siéntate amado, como si le decimos muchas cosas, son patrones de información que nos demoramos en ingerir. Ahí me pregunta, ¿hasta cuánto tiempo sería? Mira, en el caso del holly, como te digo, es una flor fuerte, ¿ya? No esperes que todo se equilibre de un día para otro. Entonces, tú prueba por lo menos un mes tomando holly, en este caso, todo el mundo que tome esa flor y ve cuando ya sientan la rabia, la reconozcan, se les pase, esté todo amor y paz, y entonces ahí la puedes dejar de dar. En este caso, porque la holly, la flor holly, es parte de los 19 restantes, que es de la segunda parte de la terapia floral, que son flores que se preparan por ebullición y que se tienen que dar durante poco tiempo, a diferencia de las flores de personalidad, que son las 12 primeras, y las 7 siguientes, que son las 19 primeras flores, son flores que se dan durante mucho tiempo, ¿sí? En cambio, las 19 últimas hay que darlas por poco tiempo, de forma intensa, para que aprendamos a soltar aquello que ya no nos sirve. Sí, la tos de perro tiene que ver con la rabia también. Bueno, hay mucho tema de esto. Vamos a preparar un taller, lo vamos a subir a la página
Y también vamos a profundizar en esta temática en el curso de terapia floral botánica, que les súper invito que se unan. Hay un 20% de descuento hasta el 2 de abril y vamos a estar ahí profundizando todo el año, ¿sí? Es un curso largo. Ser terapeuta floral es ser alquimista vegetal. Vamos a profundizar muchísimo en inteligencia vegetal, en flores para animales, en flores para las plantas también, y en flores, por supuesto, para las personas, para los sistemas familiares, etcétera, etcétera. Así que métanse a la formación. Es una formación 100% online, así que no importa en qué lugar del mundo están. Tienes que preguntarle a terapeutas florales. En el caso de Argentina, dice dónde consigo esas flores. Tienes que preguntar en tu zona. Argentina es tan grande que no podría recomendarte. Si tú pones en internet comprar flores de Bach, ahí te van a aparecer un montón de tiendas. Pregúntale a cualquier terapeuta floral de tu zona, porque hay terapeutas florales hoy día en todas partes del mundo. La manera en que yo abordo la terapia floral igual es bastante particular, muy alquímica, y aparte la trabajamos desde la botánica, desde la inteligencia vegetal, y también mucha gente que ya estudió flores estudia de nuevo con nosotros esta formación. Incluso hay gente que la toma varias veces porque siempre estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y nos encanta. Así que les súper invito que se unan a la formación de terapia floral botánica. Voy a ponerles un segundito este flyer. Y bueno, no sé si tienen otra pregunta más. Ese es el curso Terapia Floral Botánica y encuentran más información en mi página. Se las voy a poner ahí también. Está el link en mi bio y voy a dejar guardado esto. Me preguntaban también si atiendo de forma individual ahí. Hola, mi nieta tiene 4 años sin tener problemas de audición. Le hablamos y no responde, se pierde la mirada. ¿Qué flor le ayudaría? Mira, la flor que le ayudaría es una de las que primero estuve hablando, que sería Water Violet. Porque Water Violet es la flor que trabaja todo tipo de patologías de aislamiento, cuando nos aislamos demasiado del mundo, ¿sí? Y por supuesto trabajar el sistema familiar. ¿Qué le pasa a ese sistema familiar? En el caso de una niña que tiene 4 años es muy importante tratar a la mamá, ver qué le pasa a la mamá de esa niña, ¿sí? Eso es una de las cosas más importantes. Como, la pregunta sería, ¿a qué le gustaría, de qué le gustaría evadirse a la mamá? ¿Sí? Quizá es un poco complejo, no sé si tú eres la suegra o eres la mamá. Lo ideal siempre es ir a terapia individual, ¿no? Y poder hacer como un proceso, o la misma formación, como hacer un proceso de mayor entendimiento, ¿no? Como de entendimiento más profundo, qué es lo que está pasando ahí. Sí, el autismo tiene que ver con esa flor, Water Violet. Entonces, como estaba explicando desde el principio, las flores tienen patrones de información que vibran en nuestro propio organismo y que nos enseñan a adaptarnos a nuestro medio. Entonces, en este caso, que sería la flor Water Violet, se escribe así, Water Violet, es una flor que nos sirve cuando nos aislamos demasiado y también cuando nos aferramos demasiado, ¿sí? Entonces sirve para las dos cosas. ¿Y de qué manera sirve? Sirve para que nos sepamos relacionar unos entre otros. Y esa, por ejemplo, esa flor no es una flor catártica. No todas las flores son catárticas. No todas las flores sacan emociones como intensas, ¿sí? Por ejemplo, Holly, que es la flor para la rabia, es normal que cuando uno la empiece a tomar sienta más rabia, la reconozca y entonces la emoción después vaya bajando. En cambio, Water Violet es una flor que nos ayuda a independizarnos, pero también a no aislarnos tanto y no te genera emociones como tan perturbadoras. Entonces ese también es un punto. A veces le damos, por ejemplo, la flor al niño y esperamos que de una se ponga bien, cuando en realidad
tiene que haber un tiempo de que el organismo aprenda ese patrón de información para que se le pase el síntoma, para que se le pase el padecimiento, para que se adapte a su medio. Porque así es como funciona la medicina alquimista, a diferencia de la medicina alópata, que lo que hace es como bloquear un neurotransmisor o estimular otro, ¿no? Por ejemplo, un fármaco como el Prozac o la sertralina, lo que hace es que bloquea los captadores de serotonina, o sea, como estimula que tú te sientas como en un estado de mayor aplanamiento y de mayor felicidad, de alguna manera, como que no te afecten tanto las cosas. Por eso es un antidepresivo. En cambio, la flor que trabaja eso, que es Wild Rose, te da alegría de vivir, ¿sí? Y te da alegría de vivir porque te enseña a adaptarte desde la alegría al medio, que es diferente a bloquear de un neurotransmisor. Por eso que esta medicina, la terapia floral, la cristaloterapia, que es medicina alquimista, debería ser muy complementaria a cualquier tipo de tratamiento que podamos estar haciendo a nivel físico o psiquiátrico, ¿sí? Bueno, eso, ya compartimos más de una hora. Les mando un abrazo gigante, voy a dejarlo guardado, pueden seguir preguntando, comentando, vamos a hacer un taller para profundizar y les súper invito a que se unan a la formación y nos vemos adentro para que podamos profundizar muchísimo más durante todo el año. Abrazos y besos, gracias por compartir en vivo.